Hola mis queridas guerreras, bienvenidas al podcast donde hablamos de divorcio y liderazgo femenino. Yo soy Mirelis Mejías, tu coach. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de divorcio y liderazgo femenino. Estaré hablando de un tema que me encanta. Antes quiero agradecerles por los mensajes, quiero agradecerles por las cosas que me cuentan a través de Instagram. Yo sé que esto es abrir un pedacito de cada uno de ustedes, abrirme su intimidad, sus vidas, y agradezco mucho que puedan comunicarse conmigo, que escuchen el podcast. Les agradezco infinitamente. Pues entonces sí voy ahora a hablarles ya del tema que me encanta, que es el tema de las creencias limitantes. Y este tema estaba como flotando por ahí y pasaba, como que no encontraba el momento para abordarlo y para que encajara en todo lo que estoy tratando. Pero recientemente estuve en una terapia neural, una técnica que se llama adamantina. No sé si alguien la conoce, y justo el coach me preguntaba que a mi modo de ver, cuáles eran los principales problemas que yo veo en las mujeres que atraviesan un divorcio, que están involucradas en un proceso de divorcio. Y yo le comentaba que era básicamente 3 principales problemas. Una es la ira, esa ira acumulada desde antes de terminar el matrimonio, que se convierte en rabia, a veces en odio, y esta semana justo yo estaba hablando sobre el odio. Y en segundo lugar, estoy aquí desde mi camita, rico, porque hoy en Quito ha habido un día súper invernal. Si sienten algún ruido, que estoy moviéndome en mi camita grabando el podcast, y eso me encanta porque estoy aquí envueltita en cobijas, calentita. Hoy ha sido un día de lluvia, de mucho frío, y no he querido salir de mi casa. En segundo lugar, veo que las mujeres tienen mucho problema con la culpa, con los sentimientos de culpa. Y ya hablaba en el episodio anterior sobre este tema. Y en tercer lugar, he podido percatarme que las mujeres tienen una incapacidad o una dificultad de visualizar su futuro a largo plazo. Se les dificulta mucho esa visualización futura. Y justamente es por el hecho de que tienen muchas creencias limitantes. Como ya yo pasé por eso, ya estuve en esa situación y yo sé que es el divorcio, es un evento que puede ser desafiante, que puede ser más largo para unas, más corta para otras, pero termina siendo, y yo se lo decía esta semana a una coachee que me escribió por el Instagram, termina siendo una de las mejores oportunidades que tenemos las mujeres en la vida para transformarnos, para tomar el control de nuestras vidas y convertir este evento en una oportunidad de crecimiento personal. Para muchas mujeres no es así, o sea, no pueden visualizarlo así, porque esta experiencia viene muchas veces acompañado de estas creencias limitantes que afectan definitivamente la capacidad de liderar nuestras vidas de manera independiente, de manera exitosa, positiva, por así decirlo. Y estas creencias a menudo están arraigadas en expectativas sociales que tenemos o en presiones familiares, y de esta manera las creencias pueden socavar nuestra autoestima, nuestra confianza como mujeres. Y justamente quiero hacer este episodio para abordar la importancia, porque al identificar y al transformar estas creencias en esa oportunidad de crecimiento personal, las mujeres podemos no solo sobrevivir al divorcio, sino también prosperar como líderes en nuestras propias vidas, en nuestra carrera profesional, en nuestra comunidad, incluso como madres, porque al día de hoy mis hijos tienen una mirada distinta de mí, por supuesto, mucho más positiva, y yo vivo orgullosa de eso. Y en este episodio quiero proporcionarles esas herramientas y esas estrategias que son necesarias para que las mujeres podamos abrazar ese potencial y podamos construir ese liderazgo femenino fuerte y, como digo yo, resiliente. Pero primero, y yo abordaba en un reel esta semana,
hablamos de creencias limitantes, es un término que está muy de moda y todo el mundo nos habla, ay, tienes creencias limitantes, vamos a eliminar creencias limitantes, y yo no quiero hablar de creencias limitantes sin antes aclararle a usted qué cosa es una creencia limitante, porque hay mucho sobre esto, sobre todo en redes sociales. Y yo quiero primero dejarle claro eso, que las creencias limitantes son esas ideas arraigadas en nuestra mente que de manera inconsciente, fíjese, nos dicen lo que podemos y lo que no podemos lograr o quienes no podemos llegar a ser. Por lo general, una creencia limitante viene de forma negativa y esta creencia nos dice: esto no podemos llegar a hacer, esto es imposible, esto nunca lo vamos a conseguir. Esta creencia viene en forma de una voz interior muy crítica, que a veces es buena, yo lo digo, viene de forma negativa, o sea, como negando todo el tiempo, no puedes, no lograrás, no eres capaz, esto nunca, que nos susurra que no somos lo suficientemente capaces, que no somos lo suficientemente inteligentes, que no somos lo suficientemente fuertes o merecedoras. Estas creencias muy a menudo se forman a lo largo de nuestras vidas. Es decir, que usted no puede identificar, ay, hace 2 semanas me llegó esta creencia limitante. Yo escuchaba hoy a alguien que decía que los niños nacen sabios y mucha de la sabiduría que adquieren hasta que llegan a la escuela la van adquiriendo de manera práctica. Aprende a través de su prueba y error y de caerse una y otra vez. Los niños van adquiriendo una sabiduría y así también van adquiriendo creencias que luego los limitan, como por ejemplo, cuando le decimos no puedes correr porque te caes, y luego el niño asocia correr con caerse, y muchas veces nos vemos incluso repitiendo frases que nos decía nuestra mamá. A mí me ha pasado muchísimo, frases que yo de repente me veo repitiéndoselo a mis hijos. Bueno, de esta manera es que ponemos una creencia en la mente de las personas y no es una creencia que adquieras, que haya una determinada edad para adquirirla, sino que a medida que transcurre nuestra vida vamos aprendiendo eso, y también no solo porque alguien lo implante ahí con palabras, sino también con hechos. Y cuando se trata de mujeres que atraviesan un divorcio, estas creencias limitantes pueden ser muy perjudiciales, pueden manifestarse de diferentes maneras. Y una de ellas es reduciendo nuestra autoestima. Las mujeres podemos empezar a cuestionar nuestra valía personal y sentirnos menos seguras de nosotras mismas. Y la creencia de que para tener vidas plenas, felices, exitosas, lo que debemos llevar son relaciones de pareja, lo que puede llevar a muchas mujeres a tener relaciones poco saludables y hacerle creer que mientras tenga pareja va a conseguir una vida exitosa o un matrimonio exitoso en este caso. Y voy a abordar esto un poquito más porque una de las creencias que más estaba arraigada en mi vida era que, y no solo por mi mamá, sino por el medio que me rodeaba, porque era muy tradicional en los pueblos pequeños el que un matrimonio se sostiene a toda costa y hay que perdonar y hay que hacer sacrificios extremos. De alguna manera se decía mucho, hay que aguantar, ¿ya? Todo con el fin de llegar a los 50 años de matrimonio y decir, llevamos 50 años de un feliz matrimonio. Y feliz era el equivalente a estable, era el equivalente a resistir. Y yo estoy en total desacuerdo con esto. Y entonces hay muchas mujeres que han pasado 50 años de su vida en total agonía, en total desgaste emocional, solo por cumplir con ese estándar que la sociedad les decía. Y esto tiene mucho que ver con las limitaciones que hay en el liderazgo personal. Estas creencias pueden llevarnos a una falta de confianza en la toma de decisiones, en la búsqueda de metas personales y profesionales y en la defensa de nuestras propias necesidades. Porque en muchas ocasiones eran mujeres que se habían limitado de estudiar lo que querían estudiar, de hacer algún oficio que les gustaba, por el hecho de que eso dificultaba su rol como esposa. Y todo este tipo de cosas puede ser muy negociable.
Y cuando hablo de un oficio, me recuerda casos que conocí de mujeres que no podían dedicarse a ser peluqueras porque el marido les decía que no las iba a apoyar en ese sentido, o ser costureras o demás. Y casos, he visto miles de mujeres que vivían una vida limitada. Y eso es falta o ausencia o carencia de liderazgo personal. Y por último, yo creo que hay también este tipo de autoexclusión que algunas mujeres pueden restringir sus aspiraciones y sus posibilidades, creyendo que ciertos roles o logros no están a su alcance. Algo así como, a mí me hubiese gustado hacer esto, pero no era posible dentro del matrimonio por esta y esta razón. Y esto tiene un impacto muy grande en la vida de las mujeres. Las creencias limitantes pueden limitarnos, pueden paralizarnos, pueden dificultar nuestra recuperación después del divorcio. Me han escrito también mujeres que se han divorciado y que dependían económicamente de su esposo y que justamente sus creencias limitantes vienen asociadas a esa dependencia económica. Y ejemplos de creencias limitantes de mujeres que pueden tener una situación de este tipo puede estar el repetirse una y otra vez: no puedo hacerlo sola. Esta creencia puede hacer que muchas mujeres se sientan limitadas o con la incapacidad de sobrevivir o tener un éxito económico, financiero, laboral, profesional, sin la presencia constante de su cónyuge. Y no me refiero solo a que diga yo no voy a poder sobrevivir porque él me mantiene, sino al hecho de que diga yo voy a poder trabajar, pero con eso no va a ser suficiente. Yo voy a necesitar que mi ex esposo apoye porque yo no voy a poder conseguir un trabajo que me garantice cierta cantidad de dinero. Y eso es escasez, y eso es limitación, y eso puede hacer que las mujeres, y en este sentido las mujeres pueden dudar de su capacidad para tomar decisiones importantes o manejar las responsabilidades financieras y emocionales por sí mismas. Creer que el divorcio de por sí ya es un fracaso, para algunas mujeres es una señal de que no son suficientemente buenas compañeras o que han fallado en su matrimonio, y esto puede llevar a una disminución en la autovaloración. Otra de las creencias más comunes es no merezco ser feliz, y esto es más común de lo que yo creía antes de dedicarme a esto, porque después de un divorcio es común que se sientan culpables por buscar su propia felicidad cuando ellas deciden el divorcio. Y cuando son ellos quienes deciden el divorcio, ellas se sienten culpables por no haber conseguido que su pareja se quede con ellas y no busque en otra relación esa felicidad. Otra de las creencias puede ser el no soy suficientemente atractiva o deseable, o ya dejé de ser lo suficientemente atractiva o deseable, que tiene mucho que ver con la autoimagen y cómo puede verse afectada después de un divorcio, y puede llevar a que esta creencia de que no son atractivas o deseables afecte sus relaciones futuras. Otra de las creencias es no puedo avanzar en mi carrera. Fíjense, todas van con el no merezco, no soy lo suficiente, no puedo. Y algunas mujeres pueden creer que el divorcio es lo que obstaculizará su progreso profesional, ya sea por preocupaciones sobre la falta de tiempo o por miedo a ser juzgadas por sus colegas. Y otra de las creencias va ligada a la necesidad. Necesito a alguien más para estar completa. Y esto también puede llevar a las mujeres a esa búsqueda desesperada de un compañero, y en algunos casos de manera apresurada puede dificultar también la recuperación de ese proceso emocional del divorcio. Y esta creencia de que necesito a alguien más para estar completa es una creencia limitante que puede llevar a esa búsqueda apresurada de una nueva relación. Y ojo, con esto no digo que no se den el chance de tener citas, que no se den el chance de conocer personas,
sino esa búsqueda apresurada de una relación que suplante la anterior, que en lugar de autodescubrimiento, independencia personal, las enfoca en esa búsqueda de algo externo. Y estos ejemplos ilustran cómo las creencias limitantes pueden surgir en situaciones de divorcio y afectar nuestra autoimagen, la independencia y la capacidad de liderazgo de nosotras como mujeres, y puede ayudarnos a identificar y superar estas creencias, que es fundamental para ese crecimiento personal y ese liderazgo femenino del que tanto hablo. ¿Cómo se desarrollan estas creencias limitantes a nivel cultural y a nivel personal en nosotras? Les dije al principio del episodio que muchas veces estas creencias llegaban a mí por el medio que me rodeaba. Y esto tiene que ver con creencias formadas a nivel cultural. Y están las expectativas de género. La sociedad por muchos años, sobre todo en Latinoamérica, tienden a crear estas expectativas que están súper arraigadas sobre los roles de las mujeres, lo que lleva a que alimentemos estas creencias limitantes. Por ejemplo, algunas culturas pueden asociar la independencia y el liderazgo solo con los hombres. Otras culturas pueden tener unos ideales de belleza, unos estándares de belleza culturalmente. Identifiqué que yo lograba sentirme incómoda ante el hecho que un hombre me dijera que era más bonita en persona que en la foto. Nunca me gustó colocar filtros en la foto, más que el que por default traía el teléfono, y los hombres me decían, yo pensé que tenía filtros, pero en realidad eras muy bonita, y yo me sentía como incómoda porque yo tenía la creencia de que tenía que demostrarle a estos hombres que yo era más que una cara bonita y que lo más valioso que yo tenía era mi independencia, que era mi autosuficiencia y mi capacidad para sostenerme sola y sostener también a mis 2 hijos. En muchas ocasiones este ideal de belleza puede hacer que nos sintamos inseguras y poco atractivas después de un divorcio. Mi creencia estaba más asociada al hecho de que yo sabía que yo podía conquistar por el físico a un hombre, pero yo necesitaba conquistarlo mucho más que con un físico. Y toda mi energía iba enfocada hacia eso. No era que yo sentía que yo cumplía con esos estándares de belleza, sino que yo sentía que yo era exótica por el hecho de estar en un país latinoamericano, sudamericano y venir del Caribe. Entonces yo sentía que en ese sentido el ideal de belleza, yo no era que superaba el ideal de belleza, pero sí que era algo exótica, algo diferente, y eso me daba cierta ventaja. Entonces necesitaba, y más que todo porque el estigma cae hacia las mujeres cubanas, que si son bonitas, que si tienen buen cuerpo, que si las mulatas, que si qué sé yo, y yo no quería que me vieran de esa manera. También está dentro de estas creencias que se forman a nivel cultural la estigmatización que hay alrededor del divorcio. Algunas culturas estigmatizan el divorcio y llevan a desarrollar estas creencias limitantes sobre el fracaso personal, que las mujeres pueden sentir que su valor disminuye como resultado del divorcio, como algo así como que ya ella pasó por otras manos y ya no vale lo mismo que una mujer que nunca se ha casado, y más si tenemos hijos. Y esto es una creencia muy, muy, muy arraigada, sobre todo en las sociedades latinoamericanas. Pueden haber en estas creencias a nivel cultural las expectativas familiares, la presión social de mantener esta imagen de familia perfecta, de familia feliz, que yo lo veo mucho en redes sociales, estas imágenes de familia feliz, de paseos en familia y demás. Y esto, aunque reconozcamos que es real, nos presiona de alguna manera a resistir, a mantener el matrimonio, porque luego en redes sociales, ¿cómo me voy a mostrar sola? ¿Cómo en redes sociales voy a mostrarme sola con mis hijos? Eso sería sinónimo de fracaso. La gente creería que soy una fracasada porque ya no tengo una familia, por así decirlo, una familia completa, porque para mí sigue siendo una familia, aunque sea una mamá con sus hijos. A nivel personal, las creencias que se forman pueden ser por experiencias pasadas, experiencias previas de relaciones disfuncionales. Y si usted no se ha casado aún y usted está escuchando este podcast,
y usted ha tenido una trayectoria de relaciones disfuncionales, lo que yo recomiendo es que antes de casarse, haga terapia o haga un proceso de coaching para identificar qué es lo que le lleva a usted a escoger patrones de este tipo, disfuncionales, como puede ser con personas, con parejas que tengan tendencias al abuso emocional o relaciones codependientes que pueden llevar a la formación de creencias limitantes. Este tipo de relaciones en las que las mujeres se acostumbran a depender de la opinión del hombre para ponerse ciertas ropas, depender de la opinión del hombre para cortarse el cabello, para ponerse cierto color en las uñas. Y con esto entonces vengo a dar esas estrategias que usted puede seguir para reconocer y desafiar estas creencias limitantes. Uno es la autoconciencia, que es el primer paso que debemos dar. Ser conscientes de que existen creencias limitantes. Eso sí le digo, todas tenemos creencias limitantes. Todas, absolutamente todas. Yo al día de hoy también me sorprendo, por eso hago journaling y me cuestiono todo el tiempo. Que, miren, por ponerle un ejemplo, con mi negocio estaba teniendo un problema con la persona que me llevaba a las redes sociales, mi community manager. Y yo me sentía muy mal y tenía ansiedad y tenía frustración. Y llegó un momento que dije, no, ya no quiero seguir con el negocio. Pero luego me percaté y yo dije, no, si el problema no es del negocio, el problema estoy teniéndolo con la persona que me lleva a las redes sociales. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no he hecho? ¿Qué no he hecho? ¿Qué puedo hacer para seguir con este trabajo que yo lo veo muy valioso? Entonces, hay que tener un pensamiento crítico, un pensamiento de autorreflexión para poder procesar los pensamientos y las emociones que se generan de esos pensamientos. Y por eso el journaling es la mejor herramienta que usted puede hacer para llevar y registrar esas creencias que surgen dentro de usted y poder trabajar en ellas. Y como les decía, cuestionar esas creencias. Una vez que usted las identifica, usted dice, llevo muchos días diciendo, no esto, no puedo hacer esto. Usted debe cuestionarlo. Y la pregunta en este sentido es, ¿segura? ¿O siempre, siempre? ¿O nunca, nunca? Porque si usted dice, lo hago todo mal, siempre, siempre lo haces todo mal, recuerda una vez que hayas hecho diferente. Ay, yo nunca podré pagar mis deudas. ¿Nunca, nunca? ¿En serio crees que nunca, nunca, que no existe una manera en el mundo en la que puedas pagar tus deudas? Yo también tenía la creencia de que nunca, nunca iba a poder sobrellevar el hecho de que yo tenía que pagar las deudas de mi ex esposo y estar pagando una hipoteca de un departamento que yo no quiero, en el que yo no viví los 2 últimos años en los que él estuvo acá. Y yo me decía, nunca, nunca voy a poder pagarla, nunca, nunca voy a poder hacer esto, nunca, nunca. Entonces es muy importante que usted se cuestione con estas preguntas. Siempre, siempre, nunca, nunca, ¿es esto cierto? Y pregúntate a ti misma si hay una evidencia sólida que respalde esa creencia o si es una generalización basada en experiencias del pasado. Si eso es así, cuestiónate qué estás haciendo que termines aceptando estos patrones de relaciones en tu vida. Pero siempre, siempre o nunca, nunca, por ahí va. Habla de ello. Si no le puedes hablar con alguien, si no tienes una coach, si no tienes una amiga, si no tienes una mamá, una prima, una hermana, siempre hay alguien, una compañera de trabajo con la que puedes hablar de ello. Háblalo con ese diario, con ese journal y compártele esas creencias que tú tienes que te generan desconfianza o que no te permiten avanzar. O puedes encontrar grupos de apoyo que te van a ayudar a obtener esa perspectiva externa. Y luego reemplaza las creencias limitantes por afirmaciones positivas y realistas. Por ejemplo, yo nunca, nunca voy a encontrar un hombre que me acepte con 2 hijos. Nunca, nunca. No va a haber por ahí un hombre que sea estéril, que sea viudo, que nunca haya podido tener hijos o que haya tenido, al igual que yo, una relación fracasada o que ya tenga hijos y esté buscando una pareja que tenga hijos porque lo entienda. Y yo decía, para reemplazar la creencia, sí puede haber un hombre viudo, sí puede haber un hombre estéril, con todo eso me encontré, sí puede haber un hombre que esté buscando una mujer que tiene hijos y quiere a una mujer que lo entienda cuando él le dé prioridad a sus hijos. Si crees
que tienes estas creencias y las quieres reemplazar por afirmaciones positivas y sí realistas, porque todas estas opciones que le di son reales, puedes decir, en vez de no puedo encontrar un hombre que me quiera con 2 hijos pequeños, cambiarlo por soy capaz de encontrar a un hombre que me quiera con 2 hijos pequeños. Soy capaz de encontrar el trabajo de mis sueños. Soy capaz de pagar las deudas, capaz de quedarme sola por cierto tiempo y sacar adelante a mis hijos, a mi familia. Entonces, el no puedo por el soy capaz de manejar los desafíos que se me presentan sobre el divorcio. En coaching tenemos algo que dice, no importa que no lo creas, comienza a decirlo y luego vas a empezar a creerlo. Entonces, si usted solita en su casa hoy se empieza a caminar como la mujer que usted quiere ser, empieza a vestirse como la mujer que usted quiere llegar a ser, o empieza a comportarse como la mujer que usted quiere llegar a ser, o empieza a escribirlo de alguna manera. Yo tuve un proceso con una coach que ella me decía, empieza a imaginarte de la manera en la que te quieres vestir y visitas los centros comerciales y toca las prendas que te gustan, pruébatelas, aunque no te las puedas comprar ahora. Y eso comencé a hacer. Y de manera mágica comencé a encontrar ese tipo de prendas en tiendas de ropa de segunda mano y comencé a vestirme como la persona que siempre me quise vestir, de la forma en la que siempre me quise vestir. Comencé a comprarme los zapatos que siempre quise tener y comencé a comportarme como una mujer que ya había superado esos obstáculos, aun cuando estaba en medio de ellos. Edúcate. Invierte en tu empoderamiento, investiga, aprende sobre historias de mujeres exitosas que han superado obstáculos similares a los tuyos. Yo me leí mucha autobiografía, yo escuchaba mucho podcast de mujeres que habían atravesado relaciones narcisistas, que habían sido víctimas de violencia física y psicológica. Yo empecé a escuchar podcasts de crecimiento personal, y así fue como llegué al coaching. Eso puede ser muy inspirador. Esta es la razón por la que yo hago el podcast, porque yo siento que si yo ayudo a solo una mujer con este podcast a abordar sus creencias limitantes de manera más profunda y a cambiarlas por afirmaciones positivas y a convertirlo en realidades distintas, yo me doy por satisfecha. Algo muy importante es hacer mindfulness o meditaciones, porque la práctica de esto puede ayudarlas a observar sus pensamientos sin juzgarlos y a desarrollar una mayor autoconciencia de esos pensamientos. En el proceso de meditación es usted sola con sus pensamientos y es ahí donde usted puede observar esas creencias limitantes y luego llevarlas a su journal, a su diario. Desafía todo el tiempo esas zonas de confort en las que estás. Yo recuerdo que por mucho tiempo, cuando estaba en este proceso de pensiones alimenticias, yo me decía a mí misma, yo no estoy esperando que las pague. Entonces, eso me sirvió mucho para ser muy autosuficiente y enfrentar todo ese tiempo sin la ayuda económica, que no era en sí una ayuda, sino era su responsabilidad. Pero siempre mantuve la idea de que no las iba a pagar, y así ha sido, de que no iba a cumplir con esa obligación. Y por último, eso me hizo sentir responsable de la situación y tomar medidas que me ayudaran a enfrentar ese tipo de situación. Es muy importante que sepas reconocer a qué errores te han llevado las creencias limitantes, a qué errores te han llevado, y que puedas reconocer que cometer errores es parte de tu vida, porque no es a reconocer, bueno, mis creencias limitantes me llevaron a cometer este error y entonces empezar a sentirte culpable al respecto, sino reconocer que cometiste ese error y ese error te permitió aprender de esto y de esto y de esto. Y eso cómo te proyecta hacia algo diferente. Utiliza esta especie de fracaso que te estás diciendo que has cometido como oportunidades de aprendizaje, en lugar de verlos como confirmación de tus creencias limitantes. Busca también el apoyo en nuestras comunidades o en otras comunidades, porque esto puede ser una fuente de fortaleza y de empoderamiento. Cuando vemos que otras mujeres han atravesado dificultades más grandes que la nuestra, nos puede ayudar a visualizar una salida en
las cosas en las que estamos metidas y que esas historias que nos contamos que no podemos salir, que se nos hace muy difícil esto. Entonces, cuando vemos la historia de otras mujeres, nos sirve como de lecciones inspiradoras. Una de las herramientas y ejercicios prácticos que existen para identificar estas creencias está la técnica del cuestionamiento socrático, que ella consiste en cuestionar las creencias limitantes de manera sistemática. Por ejemplo, hacerte preguntas como, ¿es esta creencia realmente cierta? ¿Cuál es la evidencia que tengo para respaldar esta creencia? ¿Y cómo me sentiría si no tuviera esta creencia? Anota esas respuestas y reflexiona sobre ellas. Lleva este diario de creencias en el que anotas tus pensamientos, tus creencias negativas a lo largo del día. O sea, tuve esta creencia hoy, la anoto. Creencias negativas, esa no puedo, nunca podré, nunca saldré. Y por ejemplo, que si crees no soy lo suficientemente fuerte, reenfoca esta creencia en tengo la capacidad de desarrollar mi fuerza y mi resistencia. Haz un reencuadre de creencias en ese diario de creencias. Haz ejercicios de visualización positiva. Ya les voy a dejar un ejercicio de visualización positiva que es valiosísimo. A mí me encanta la visualización positiva. Y sobre eso voy a estar trabajando en los talleres gratuitos que escogí a 5 mujeres. Más adelante voy a ver si abro otra convocatoria para hacer una evaluación de coaching, pero desde la visualización positiva. Y esto solo significa dedicar tiempo a visualizarte a ti misma, superando esos obstáculos. La mente es tan poderosa que si usted logra visualizarse solo 5 minutos superando cierto obstáculo, su cuerpo comienza a sentirse distinto y usted comienza a tener comportamientos distintos una vez que hace esa visualización. Si usted tiene metas que quiere cumplir, usted visualícese cumpliendo esas metas. O sea, voy a estudiar una nueva carrera universitaria o voy a pasar cierto posgrado o voy a pasar cierto curso y este curso me va a permitir pedir un aumento en mi trabajo para tener mejores ingresos. Pues bien, visualícese con el posgrado que usted quiere estudiar, visualícese terminando ese posgrado y visualícese recibiendo una mejor remuneración económica para su vida. Y esto le va a ayudar a enfocarse en esas metas. La visualización positiva ayuda a reforzar las creencias empoderadoras. Haga afirmaciones de autocuidado. Establezca compromisos consigo misma de cuidar de su bienestar emocional, de su bienestar físico. Y esto puede incluir ejercicios de alimentación saludable, de meditación, de tiempo para ti, de lectura, de simplemente ver una película romántica. Yo recuerdo que me vi casi todas las películas románticas que habían en Netflix porque me hacían sentir muy bien, me generaba un estado de felicidad y visualizar que la vida, aunque fuera una película, que la vida de ciertas mujeres dentro de las películas podía cambiar, que el rumbo de muchas mujeres podía cambiar. Eso a mí me llenaba, me daba un estado de plenitud tan grande que yo entendí que necesitaba ver películas románticas, comedias románticas, y eso me ayudaba mucho a visualizar un futuro fuera de esa situación en la que me vi. El poder de la palabra, mujeres que me escuchan, es increíble. Por eso preste atención a cómo se habla a sí mismo. Las cosas que te dices a ti. Yo tengo una hermana, a mí jamás se me ocurriría decirle a mi hermana, te ves fea, no vas a poder conseguir eso, ¿qué te vas a hacer ahora? ¿Eres un fracaso? Si usted no es capaz de decirle eso a su hermana, trátese como si usted fuera su propia hermana. Comienza a decirse cosas como si usted fuese su propia hermana. Y si necesita pararse delante de un espejo para eso, pero comience a tratarse y a decirse las cosas que usted le diría a su hermana o a su mejor amiga. Eso reemplaza esa autocrítica negativa con afirmaciones positivas. Por ejemplo, en lugar de decirte, nunca hago nada bien, dígase, estoy aprendiendo y mejorando constantemente. ¿Cómo le diría a su hermana? Estás aprendiendo, estás mejorando, cada día lo haces mejor y felicítese por esos pequeños logros. Tome modelos a seguir. Hay un montón de mujeres en la literatura, en el cine, que han sido ejemplos de empoderamiento positivo y observe cómo abordan los desafíos o cómo han abordado los desafíos y cómo han desarrollado creencias fuertes y positivas estas mujeres.
las terapias cognitivo-conductual que puedes realizar, son basadas en la evidencia de ese enfoque, de esa identificación y ese cambio de creencias negativas y patrones de pensamiento. Por eso también es muy importante que busque la ayuda de un terapeuta o de un especialista en este tipo de terapia, y puede ser muy beneficioso trabajar con grupos de apoyo, empoderarse a través de esos pequeños logros. Tengo anotado por acá, antes de hacer este episodio, estuve haciendo journaling y estuve recordando esa etapa en la que yo tenía mis creencias limitantes y me hice 3 preguntas. ¿Qué tipo de creencias limitantes tenía yo sobre el divorcio? ¿Cómo me afectaron esas creencias limitantes en mi toma de decisiones? ¿Y qué hice para destruirlas o para eliminar esas creencias y convertirlas en afirmaciones positivas? Una de las creencias que yo tenía era: las mujeres divorciadas no supieron mantener su matrimonio y por eso fracasaron. Y por último, fracasar es más bien el aferrarse a algo o manipular ciertas situaciones para mantenerlo, como está el hecho de que sabes que tu matrimonio está mal, sabes que tu esposo te está haciendo infiel, pero te aferras a ese hombre que te está lastimando, que te está engañando, solo por el hecho de mantener tu matrimonio. En algunos casos he visto mujeres que hacen cosas como que ir a hablar con la amante de su esposo o a hablar con la familia de su esposo para que intervengan en esta situación. Y para mí eso es fracaso. Para mí, Mirenis, ojo, y acuérdense que esto es un podcast donde yo hablo de mi experiencia personal y es 100% apreciación. Para mí es fracasar el aferrarse a algo solo por hacerlo perdurar en el tiempo. Y muchas veces nos vemos manipulando, mintiendo, haciendo cosas feas por nosotras mismas solo por mantener eso. Y sabiendo más que esa persona ya no nos ama. Entonces, no era un fracaso o no eran una fracasada al final las mujeres que se divorciaban. Pero esa era mi creencia. Hubiera podido abordarlo como alargarlo, pero al final eso no garantizaba mi felicidad. Alargar mi matrimonio o postergar la decisión del divorcio no iba a garantizar mi felicidad y la de mis hijos. Por lo tanto, haberlo prolongado o haber permanecido al día de hoy, si yo hubiese permanecido, no hubiese tomado la decisión del divorcio, mi vida sí estaría siendo un fracaso. Otra de las creencias que yo tenía alrededor del divorcio es que las mujeres terminan en relaciones aceptando o permitiendo menos de lo que tenían. O sea, yo tenía la creencia de que si me divorciaba de un hombre porque era emocionalmente violento, iba a terminar peor con un hombre físicamente violento. Y la verdad es que eso no tiene nada que ver con el divorcio, sino con la autoestima que tenemos como mujeres. Por eso recomiendo el coaching. Entonces usted dice, si termino con este que me lastima, que me ignora, que habla a mis espaldas mal de mí, es posible que termine con un hombre peor. Y eso no tiene nada que ver con su matrimonio. Eso tiene que ver con su percepción de su valía como mujer y su autoestima. Otra de las creencias era que las divorciadas deberían quedarse solas para que sus hijos no sufran con un padrastro. Y la verdad es que algunos padrastros son mejores que algunos padres. Para deshacerme de esta creencia, yo lo tenía muy, muy de cerca, porque mi hermana fue criada por un hombre que yo quiero muchísimo, yo lo quiero muchísimo, muchísimo, pero es el padrastro de mi hermana. Y mi hermana el otro día me decía, con mi hijo, porque mi hijo quiere decirle papá a su padrastro, a mi pareja actual, y siempre le estábamos llamando la atención, no, él no es tu papá, él es tu padrastro. Y mi hermano me dijo, yo siempre tuve 2 papás y 2 mamás, porque también quiso mucho a mi mamá como si fuera su mamá, pero en realidad no lo es. Y mi hermano me decía, yo siempre fui muy feliz porque yo tenía 2 papás, o sea, 2 hombres que la querían como hija, y quizás algunos estén en desacuerdo, pero mi hermana hoy es una mujer completamente feliz y tiene 2 papás y su padrastro la quiso tanto o más que su papá. No me gusta decir real porque él fue su papá real, pero su papá con lazos sanguíneos, para decirlo de esa manera. ¿Cómo afectaron este tipo de situaciones o este tipo de creencias en la toma de decisiones? Una, retrasando mi divorcio, más de 3 veces lo pospuse, llevando una vida completamente infeliz, solo porque esta creencia me llevaba una vez más a decir, no me puedo divorciar.
Fíjense cuánto daño me hizo hasta el punto que ya cuando mi salud quedó afectada fue que yo me cuestioné todas estas creencias. Cuando salía con hombres, solía ser muy estricta. Cuando tenía salidas, citas, invitaciones a cenar, yo solía ser muy estricta y a veces hasta cruel, y lo reconozco. Alguna que otra vez tuve juicios equivocados sobre los hombres con los que salí, justamente por estas creencias sobre el futuro de mis hijos con un hombre así. Yo solía ser muy, muy estricta en este sentido. Le decía a los hombres que no quería volver a casarme o que no quería convivir nuevamente, que quería vivir sola con mis hijos, cosas de este tipo, cuando al final yo tenía anhelos de ser amada, de llevar una relación linda, volverme a casar, porque mi matrimonio fue solo por lo civil, yo nunca tuve una boda de vestido, de anillos, de invitados, que luego podían terminar. Y al día de hoy creo, no pasa nada si haces una boda y te pones un vestido y te pones tu anillo, si invitas gente y luego terminas divorciándote, no pasa nada, pero tampoco tiene por qué ser así. Hay muchos matrimonios que perduran por amor y que se sostienen en el tiempo como si fueran un noviazgo eterno. Y en muchas ocasiones fui muy estricta con los hombres justo por mantener a mis hijos seguros. Esta creencia de que un hombre extraño, un hombre ajeno al grupo sanguíneo de mis hijos podía lastimarlos, podía hacerlos sentir mal. Esta creencia en particular viene del hecho de que mi mamá fue muy maltratada por su padrastro. Fue una niña que sufrió mucho violencia física de ese hombre y ella me contaba y siempre me decía que de niña siempre se cuestionó por qué su mamá permitía que ese hombre la tratara así. También me cuestiono si mi mamá y mi papá siguen casados aún por amor o porque sencillamente mi mamá tiene una creencia al respecto. Bueno, ya mi hermano y yo somos adultos, pero que mi hermano y yo tengamos un padrastro. Pero mi mamá desarrolló una fuerte creencia sobre los padrastros y esa me la transfirió a mí por el hecho de que ella sufrió mucho maltrato de su padrastro. Con respecto a esta última pregunta, ¿qué hice para eliminar estas creencias limitantes? Yo, en primer lugar, identifiqué mis creencias, de dónde salían y cómo podía trabajar para demostrarme a mí misma que estaba equivocada. Fíjense, no era para demostrarle a los demás, era para demostrarme a mí misma que yo podía estar equivocada. Busqué ejemplos de mujeres que después de un divorcio encontraron el amor. Vi películas románticas, como les dije, con ese giro. Comencé a hacer ejercicios de visualización futura y visualizaba mucho esa realidad de encontrar un hombre que me amara, de volverme a enamorar, de encontrar ese padre para mis hijos. Hice una checklist de las cosas que quería de mi futura pareja y las que no estaba dispuesta a tolerar. Y en ese sentido, fui muy clara y específica. Y ojo, les voy a decir esto es muy, muy, muy importante. Porque yo ya voy a hacer un episodio para hablar de cómo tener citas y cómo conocer hombres y demás. Pero estuve mucho tiempo en este proceso de conocer a hombres y yo no le aceptaba una cena a nadie sin antes haber chateado lo suficiente como para darme cuenta de ciertas cosas, que obvio, los seres humanos mentimos por naturaleza. Pero una vez que iba a la cena, yo ya llevaba como preelaboradas esas preguntas que yo necesitaba hacer para encontrar esas cosas que no me gustaban. Y puedo ponerle ejemplo. Salí en una ocasión con una persona que me decía que en su nevera no le podía faltar la Coca-Cola, que parte de su vida era tener Coca-Cola en su casa y que él no comía casi verduras y casi no comía verduras. Entonces mi checklist estaba que era muy importante alguien que se preocupara por su salud física y su salud emocional. Y obviamente una persona que todos los días tiene que tomar Coca-Cola y que no consume prácticamente nada de ensalada, porque me decía, yo lo único que como es tomate. Esa persona no podía estar conmigo, no era la persona que yo quería para mí. En una ocasión salí a almorzar con un médico cirujano que me cayó súper bien en los chats, pero justo cuando nos sentamos a almorzar me di cuenta de su orientación política y yo tenía muy clara cuál era la orientación política que quería de mi nueva pareja. Fíjense hasta qué punto. Entonces hágase una checklist. Si usted en la checklist, usted no va a tolerar a un hombre que se exprese mal de las mujeres. Y yo siempre, por ejemplo, ¿y qué crees de la esposa del presidente? ¿O qué crees de
alcaldesa de tal lugar, y yo buscaba ver de qué manera se expresaba acerca de una mujer que no conocía para llevarlo a esas checklists y esas preguntas que ya yo llevaba en la cabeza. Pero para mí era muy importante no perder el tiempo o no involucrarme demasiado o darle apertura en mi vida, a mi energía, a personas que no estaban alineadas con las cosas que eran muy importantes para mí. Yo describí cómo quería que fuera la relación filial de un hombre con mis hijos, cómo quería que ese hombre que iba a venir a mi vida tratara a mis hijos, cómo quería que ese hombre se comportara con mis hijos delante de mí cuando yo no estuviera ahí. Y siempre creo que esto es muy importante porque el amor se alimenta. El amor no depende de grupo sanguíneo o de lazos genéticos. Y esto no garantiza, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, porque hay muchos padres que maltratan a sus hijos, hay muchos padres que abandonan a sus hijos. El grupo sanguíneo, los lazos genéticos no garantizan el amor a los niños. El amor es una decisión. Al día de hoy, mi pareja actual ha tenido gestos, ha tenido comportamientos que nunca le vi al padre biológico de mis hijos, con mis hijos. Y no es que me diga, ay mamá, nos sentimos bien, es que tuve que pausar el podcast recientemente porque estaban riéndose viendo un partido de fútbol y estaban felices allá afuera. Y entonces no es algo que me digan, es algo que yo siento, que yo experimento. Y eso me da tanta paz y eso me hace sentir tan bien. Yo creo que este episodio ha sido más largo de lo que planeé, pero el mensaje de hoy ha sido ese, que las creencias limitantes, más allá de convertirse en un freno en nuestras vidas, pueden, y yo garantizo que lo son, pueden ser la mejor oportunidad de crecimiento personal que podemos tener. Quiero anunciarles que voy a estar hablando próximamente de cómo convertirnos en divorciadas de alto valor. Y ya voy a estar hablando de esto en próximos episodios. Cómo convertirte en una mujer divorciada de alto valor. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero tenerles la próxima semana. Hasta entonces, abur abur.